Bienvenidos. Hola, Hola a todos. Estamos en vivo, en directo. Dejamos a Silvia Leiva. Ya. Buenos días para Chile, buenos días para quienes nos escuchan en nuestra América Morena, Abya Yala. Buenas tardes para quienes nos siguen desde Europa, desde Suecia, en este conversatorio organizado por Chile Despertó Suecia, que es una organización que trata de coordinar la solidaridad a nivel nacional con quienes luchan, con quienes están en la calle poniendo sus cuerpos para defender derechos. Y hoy tenemos una invitada que es una compañera, muchos de nosotros los conocemos, somos conocidos o conocidas, y una compañera que además de ser una profesional con varios títulos que a ella misma no le gusta mucho que nombremos los títulos, lo más importante es que es una compañera muy comprometida con esta causa que es el problema de la migración y que todo tratan de hacerle el quite o dar vuelta a la espalda. Entonces, hoy tenemos con nosotros a María Emilia Tillú, que además nos va, además de darnos una visión de este problema en Chile, qué pasa con la migración, todo el tema de la explotación, el racismo, el clasismo, la discriminación, pero también una pincelada que pasa por Europa. La idea es para los compañeros que estén siguiéndonos por Facebook, que pueden escribir preguntas cuando María Emilia haya dado su exposición sobre el tema. Y vamos a ir haciendo juntar 3 preguntas y ella va dando respuesta. También los compañeros que estamos presentes, yo propongo que si quisieran hacer las preguntas en directo, las podríamos hacer en directo. Y la gente que está siguiéndonos desde Facebook, así hacemos más dinámica esta conversación. Así que cualquier consulta, cualquier pregunta la pueden hacer, cualquier consulta así que tengan otras dudas la pueden hacer por el chat del Zoom. Bueno, María Emilia, quiero decirte que con nosotros el representante de Norrköping, levante la manito, compañera, desde Gotemburgo, Estocolmo, nos falta Dalarna, que seguramente se incorpora pronto. Bueno, después de esta pequeña presentación, le dejo entonces la palabra a María Emilia Tillú y darte una muy bienvenida, María Emilia, agradecerte porque agradecer que estás disponiendo un tiempo para nosotros, porque sabemos que tu tiempo, al igual que todos los activistas comprometidos, es oro. Pero bueno, siempre que te hemos pedido que trabajes con nosotros, tú has tenido la disposición política de, por supuesto, ponerse a disposición de qué queremos hacer. Así que muy agradecidos por tu participación en este conversatorio. Muy buenos días, muy buenas tardes para ustedes. Afortunadamente podemos todavía tener esta virtualidad, este pequeño privilegio que lamentablemente no todo el mundo tiene para poder encontrarnos. Primero que nada, un tremendo agradecimiento a ustedes, ¿no? A vuestras organizaciones, aquí a Adolfo, Scarlett, Emma, a Silvia, obviamente a nuestro
a nuestro amigo y compañero que está aquí con una maravillosa ficha detrás de su cuerpo, ¿no? Luis, para indicar sobre todo que la solidaridad existe, que el internacionalismo todavía parece que para algunos parece antiguo, ¿no? Pero sigue siendo fundamental, que los problemas que vivimos acá ustedes también los viven de otro modo. Muchas veces por estos lados se imaginan que Europa es la jauja, ¿no? Y que en realidad se está mucho mejor allá. Yo por experiencia también sé perfectamente que no es así, que la gente es discriminada allá y acá, y que en realidad son muchos los lazos que nos unen, sobre todo el hecho que seamos una tremenda clase trabajadora, que hoy día esté sufriendo de los embates de un capitalismo neoliberal que además no cesa de acomodarse a las características de cada país, ¿no? El capitalismo es muy astuto, ¿no? Es muy astuto, es muy hábil, y sabe cómo acomodarse, sabe cómo engañar, por ejemplo, en lo que le ocurre a Chile, por ejemplo, con ese consumismo terrible, ¿no? Pero que también lo hemos visto en las aperturas de los malls, en el momento en que las cuarentenas se han cerrado y en esa desesperación por asistir a los lugares que lamentablemente muchas veces son lo que nos condenan a muerte en esta pandemia, ¿no? Que es el encierro en esos lugares como esas especies de catedrales del capitalismo. Entonces, son muchas las cosas que tenemos en común, y obviamente más aún cuando se trata de lo que sucede en este país, este larguito país alejado, tan al sur del mundo, en donde es tan necesario también que desde acá se pueda ver al mundo de otro modo, y sobre todo a una América Latina de otro modo, a una Via Yala de otro modo, porque de lo que vamos a hablar también tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con el hecho de que es a nuestros vecinos, a nuestras vecinas, a quienes hemos vivido los embates, sobre todo embates muy duros, ¿no? Ser maltratados por el hecho de ser migrantes. Entonces, muchísimas gracias, compañeros, compañeras. Son tantas las cosas que se pueden decir, pero en realidad trataré de no hablar tanto para que podamos intercambiar, porque aquí no pretendo ni hacer clases, para eso trabajo toda la semana, ¿no? Y no tengo ninguna pretensión más que la de aprender, ¿no? Yo creo que en esto hay que hacer siempre un ejercicio de modestia y de humildad, en donde uno siempre está aprendiendo algo nuevo. Todos los días aprende uno algo nuevo, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos ha costado aprender que el racismo no es un problema nuevo, por ejemplo? Que no es solamente porque ataque a las personas migrantes en el mundo que sea un problema nuevo. En Chile tiene varios siglos, ¿no? Siglos de atentado contra los pueblos indígenas, siglos de denostación, siglos de violencia, y hoy día nuestro Gualmapu sigue siendo atacado del mismo modo. Sin embargo, hoy día nos vamos a referir un poquito más a lo que ocurre con nuestros hermanos, nuestras hermanas migrantes, que han llegado a Chile para sobrevivir, buscando comprensión, buscando dignidad también, pero sobre todo buscando trabajo. Yo repito lo que dicen muchos autores, no es nada mío, ¿no? Pero una persona migrante es esencialmente un trabajador. ¿Quién cuando está empujado a partir con las condiciones en Colombia, o lo que ocurrió en Haití en el 2010, o lo que ha ocurrido en Venezuela, o lo que sigue ocurriendo, por ejemplo, en Perú muchas veces, en Ecuador, que estamos además frente a países que han dado unas vueltas terribles con sus gobiernos, ¿no? ¿Quién parte de su país planificando algo cuando se trata de estar empujado, expulsado, ¿no? Por sus propios gobernantes? Nadie prepara el viaje migratorio, nadie. Y voy a colocar en el viaje migratorio no solamente a la persona migrante en tanto que tal, sino al exilio, al refugio, ¿no? Al hecho de tener que partir sin nada, y por lo tanto metiendo a veces en una bolsa de papel, en una maleta, ¿no? En una bolsa de género, lo que se puede para poder viajar con eso, ¿no? ¿Y quiénes viajan a pie? ¿Quiénes se desplazan a pie? ¿Quiénes están en las caravanas de América Central? No olvidemos, las caravanas de miles de personas
hacia ninguna parte, porque el problema es que hay, es como si no hay un objetivo, un lugar, es hacia ninguna parte, porque donde llegan los echan, y tienen que volver a partir, y volver a partir, ¿no? Quienes parten a pie para llegar a Chile atravesando países, ¿no? Metiéndose en el desierto, bien sabemos cómo es nuestro desierto en Chile, y que efectivamente no solamente todavía quedan bombas personales que pueden hacer estallar los cuerpos, sino donde se muere en el intento de llegar a Chile, se muere de frío. Hace pocos días veía la cantidad de personas con los pies rotos que han tenido que amputárselos. Eso, estimadas compañeras, no sale en ninguna parte. ¿Por qué no sale en ninguna parte? Y aquí paso hacia el otro lado, porque a nadie le interesa lo que le ocurre a una persona migrante. No está en las declaraciones de los partidos políticos, no está en el Congreso, no está en las preocupaciones de la sociedad. ¿Pero por qué no está en las preocupaciones de la sociedad? Porque el gobierno y los gobiernos anteriores, no solamente este, ¿no?, se dedicaron a trabajar de tal modo que a nadie le importa lo que le ocurra a una persona migrante. Y entre ellos, menos todavía cuando es una persona migrante afrodescendiente. Es decir, cuando es negro, cuando es negra. Y menos todavía cuando es haitiano o haitiana y habla creol. Bien sabemos la diáspora haitiana a través del mundo y el maltrato terrible que han sufrido en distintos países. Entonces, eso es lo que estamos viviendo hoy día, ¿no? Y efectivamente esa consecuencia de lo que este último gobierno, que es lo peor que hemos tenido, yo pienso, en Chile en los últimos tiempos, después de la dictadura, ¿no? Declaró, por ejemplo, al asumir su gobierno, que él iba a ordenar la casa. Yo repito mucho esta frase porque es una frase terrible. Cuando un presidente de la República dice que va a ordenar la casa, es porque va a ordenar su casa. Considera este país como su casa, es decir, como su empresa. Un hombre que dirige este país como una empresa, nosotros somos sus sirvientes. Él está al servicio, ¿no?, de los ricos de este país, de los dominantes de este país que viven en 3 comunas de Santiago: en Las Condes, en Lo Barnechea y en Vitacura. En casas grandísimas, en lugares, porque ustedes hablaban de segregación, por eso lo digo, ¿no?, que ni siquiera nosotros conocemos, en lugares en que no existen las micros, ni los buses, ni los metros, donde usted ni siquiera llega en un taxi, porque cuando entra a esos lugares le piden papeles, en los espacios públicos, en donde si usted llega con un auto muy viejo también es sospechoso y lo van a parar. Es decir, donde ellos se han apropiado cada vez más y cada vez más de estos kilómetros, ¿no?, que podrían ser compartidos con sectores que, pasando de Vitacura, por ejemplo, y atravesando hacia Huechuraba y yendo hacia La Pincoya, nos encontramos que en la población La Pincoya no se vive en los mismos metros cuadrados en los que se vive en Vitacura, en Las Condes o en La Barnechea. Si nosotros no decimos esto primero, no podemos entender lo otro. Porque lo que hay que entender es que cuando él planteó que hay que ordenar la casa, se refirió fundamentalmente a los migrantes. Y dijo otra cosa más, a lo que no me voy a referir hoy día, salvo de manera muy rápida. Dijo los niños primero. Lo digo porque después voy a hablar de esto. Entonces, ordenaba la casa y los niños primero, pero los niños primero estaban en el Sename, en el Servicio Nacional de Menores, una institución terrible, terrible, y no hablo por ello de todas las personas que allí trabajan, porque también allí hay trabajadores muy buenos y trabajadoras muy buenas, sino que es una institución donde hasta hoy día hay miles de niños que no se sabe qué ha pasado con ellos, no se sabe dónde están, no se sabe dónde los pusieron, y además hubo crímenes que todavía no han sido aclarados. Entonces, los niños primero, y ordenó su casa. ¿Y cómo ordenó su casa? La ordenó primero que nada, ¿no?, desarmando todo lo que habíamos hecho, y digo lo que habíamos hecho porque participé durante años para haber sacado una ley que imploramos prácticamente a Michelle Bachelet que la sacara, y no la sacó. Una ley que nosotros habíamos pensado era una ley decente de migraciones, y por supuesto que la ley no salió. Y desde que él llegó, comenzó a armar una ley de migraciones, que es la nueva ley que tenemos hoy día. Y en esa ley de migraciones es una ley restrictiva que tiene tantos, digamos, elementos negativos,
que nos permiten decir que es una ley que restringe, que cuida las fronteras, que tiene todas las posibilidades de expulsar y que además no le otorga derechos humanos como los demás y como las demás a las personas migrantes. Entonces, actualmente tenemos además, hay que decir, 7 países de los cuales vienen las personas migrantes. Esto es muy raro, porque aquí también viven ingleses, franceses, suecos, españoles, norteamericanos, pero no son considerados, comillas, como migrantes. Es decir, algo así como algunos son bienvenidos y otros no, ¿no? Entonces, las 7 nacionalidades, curiosamente, son de nuestro continente. Es Perú, Bolivia, Ecuador, que llegaron en un primer momento, y después Colombia, República Dominicana, Haití, y en este último tiempo la gran excepción, porque nunca nos imaginamos que iban a llegar personas venezolanas a Chile, salvo cuando Piñera fue a Cúcuta y anunció públicamente que las puertas en Chile estaban abiertas para los venezolanos. Y sí llegaron en un primer momento quienes también viven en Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura, pero después llegaron venezolanos pobres y venezolanas pobres y también negros y mulatos. Y comenzaron a llegar, como llegan hoy día, a pie, caminando por el desierto, perdiendo sus pies, muriendo en el desierto y quedando abandonados muchas veces. Y efectivamente hoy día hay una migración venezolana muy maltratada en este país, que se suma a los 6 países que teníamos antes, que los últimos habían sido los haitianos y las haitianas, para que hoy día tengamos 7 países cuyas personas son consideradas migrantes, es decir, negativamente. Parto por ahí para decir por qué se dice que migrante es algo negativo en Chile. Porque se vincula, primero, desde el gobierno que está ordenando la casa y la sigue ordenando hasta hoy del peor modo. Ayer hubo de nuevo detenciones, represión en la Plaza de la Dignidad, en el sur, en el norte, la represión sigue en un momento en que las cuarentenas empezaron a abrirse, porque el pueblo sigue reclamando y todos sabemos lo que ocurrió con la rebelión de octubre del año 2019. Entonces, en este contexto, efectivamente el castigo que se le sigue dando a las personas migrantes es un castigo muy bien pensado, porque vinculan migración a delincuencia. Esto no es nada nuevo porque ocurre en Suecia y le ha pasado a los chilenos, ¿ah? Y a las chilenas. Ocurre en Francia, ocurre en Bélgica, ocurre en Italia, ocurre en Estados Unidos, a quienes nos consideran como chicanos, ¿no? Con la famosa ley del perfil étnico del año 2010 en Arizona, en donde efectivamente cualquiera que se parezca a un mexicano en ese lugar puede ser detenido y colocado en las cárceles para migrantes, no nos olvidemos de eso. Entonces, en ese sentido, a mí me interesa mucho dejar claro, más que entrar en las características, quiénes son los migrantes, porque todos sabemos que hay gente que se quedó sin pega y lo echaron de su país. O sea, ¿qué vamos a entrar a caracterizarnos más que los que ya los han caracterizado con miles de estudios? Lo que hay que mirar ahora es lo que pasa por parte del gobierno y por parte de la sociedad. Y con el hecho de ordenar su casa, vincular migración a delincuencia, migración a prostitución, migración a aprovechamiento, migración a una cantidad de cuestiones negativas, terminó colocando a las personas migrantes en un imaginario negativo en Chile. Entonces, por lo tanto, lo que les ocurra no le importa a nadie. Yo lo digo así tranquilamente, porque en estos días, estamos hoy día votando, hoy día y mañana, y lo que hemos hablado en estos últimos días, que yo quiero saber a quién diantre le preocupa el casi 1,5 millones de trabajadores y trabajadoras migrantes que viven en este país, que atienden en las bombas de benzina, porque todos los riesgos de los asaltos los pasan ellos y ellas, atienden en los minimarkets, están limpiando los hospitales, están lavando los muertos en el médico legal, están jardineando, están en los sectores servicios, agricultura y construcción. Y cuidado, sobre todo en la agricultura. Me detengo 2 segundos ahí para decir que efectivamente ha aumentado la trata laboral de migrantes en este país. Todo el mundo dice, pero ¿por qué lo denuncian? Ojo, pero si usted tiene que alimentar a sus 5 hijos, a sus 2 hijos, a su mujer, le están pagando la mitad de un salario mínimo, le han quitado el pasaporte porque está irregular además, y está bajo condiciones de trata, ¿usted va a ir a denunciar que está en esas condiciones? Cuando las migajas y las monedas miserables que les pagan les sirve para poder alimentar a sus hijos. Entonces estamos frente a una especie de zapato chino por el cual no sabemos dónde salir,
pero es muy importante denunciar, ¿no? No solamente las acciones que llevamos a cabo, y cuidado, hay varias organizaciones maravillosas trabajando, sacrificadamente trabajando, está la Red Nacional de Migrantes, está el Movimiento Acción Migrante, está la gente trabajando en todas las regiones de Chile, pero no somos muchos. No hay tampoco que, no debemos pensar que somos un montón de gente trabajando en esto, porque yo les pido por favor que se metan un poquito en los programas de los constituyentes y vean quién o a quién le interesa esto. ¿A quién le interesa esto? Eso es lo que hay que decir claramente. Porque lo que le pasa a una persona migrante no le interesa a mucha gente. Y esto tiene que ver, por una parte, con el momento de la rebelión social, en que también entre la gente que murió en los incendios, hay 3 personas migrantes de esa gente, ¿no? E incluso algunos de ellos se les acusó de delincuentes cuando antes se le había baleado y se los fueron a tirar a los incendios para después solamente recuperar los cadáveres, y todavía escuchamos los reclamos y tampoco aparecen, ¿no? En su justo lugar, diríamos, como gente que luchó. Y bueno, vamos pensando después en la cantidad de gente detenida, perseguida, castigada, y por supuesto con la pandemia. Voy a decirlo así, había que echarle la culpa a alguien. Y aquí hablo de la sociedad chilena. Aquí hablo de nuestros vecinos y vecinas, de las personas que viven en mi barrio, las que están de norte a sur, y que a alguien hay que echarle la culpa. Pero cuando el presidente dice que hay que ordenar la casa porque la migración es un problema, primera cosa jodida, la migración es un fenómeno social mundial, no es un problema. El problema es el racismo, no la migración. Pero cuando un presidente lo dice, lo repiten los ministros, lo repite, comillas, los progres, ¿no? Que yo creo que es lo peor que hay, lo peor que hay. Prefiero un enemigo claro que un progresista al lado mío, ¿no? Los progres, esta pseudoizquierda, la gente que se dice tan tranquila, ¿no? Y nos van a decir que efectivamente la migración es un problema, hay que buscar dónde está. ¿Y dónde está? Comillas. Y aquí les digo una frase que se repite en el mundo: nos roban el trabajo. Pero ¿cómo nos roban el trabajo de lo que están haciendo lo que no quieren hacer los chilenos? ¿Cómo nos roban el trabajo si los tienen colocados en los lugares, digamos, más carentes de derechos, ¿no? ¿Cómo podrían decir que nos roban el trabajo? Entonces, en ese sentido, obviamente estamos frente a una situación extremadamente compleja cuando los gobernantes repiten que la migración es un problema, cuando luego quienes lo siguen dicen lo mismo. Esto se difunde por los medios de comunicación oficiales que hacen cosas terribles, terribles. O sea, yo todavía estoy querellada contra el diario La Segunda del 7 de abril de 2019. Una querella que tenemos cuando en la primera página habla de la pandemia, de los contagios, y pone una fotografía de una mujer haitiana con una guagua en los brazos. ¿Qué es lo que están diciendo allí? Y me responden todo el tiempo que yo estoy hablando de racismo todo el rato, que lo veo en todas partes, que en realidad nada que ver, que eso es simplemente la manera en que un periódico coloca sus fotos. Entonces, insisto, cuando presidente lo dice, los gobernantes lo dicen, la izquierda también en alguna parte lo dijo y lo dice muchas veces, ¿no? Parte de los progres lo dicen y un montón de gente más lo dice, se difunde por estos medios de comunicación oficiales, ¿no? En las pantallas de la televisión, en la radio, en el diario, en los periódicos, y termina entonces transformándose en una verdad. Sí, los problemas que tenemos los chilenos son causados por los migrantes. Vuelvo atrás, a alguien tenemos que echarle la culpa. La culpa de lo que nos pasa está allí. Ahora, coloco este problema como este problema de echar la culpa de una manera muy clara para decirles que lo que hay allí fundamentalmente son las consecuencias que trae consigo, ¿no? El hecho de que la gente tenga que partir desesperadamente de su país. Yo siempre digo, mire, miremos cuántos chilenos y chilenas viven en el extranjero. Yo creo que además a cualquier lugar del mundo donde usted vaya, a la isla más chica, en los lados más que uno nunca fue, va a encontrar un chileno o una chilena. Y lo digo porque lo va a encontrar tanto siendo alcalde, concejal, académico, artista, pintor, como vendiendo en un carrito en la calle, como lo han hecho acá y lo hacen todavía las personas migrantes para poder sobrevivir, o trabajando informalmente para poder conseguir los pesos para comer.
Entonces, esa es la situación general. Y hoy día yo quiero agregar algo que me parece gravísimo y que tiene que ver, una, con esta nueva ley, pero principalmente con el modo en que se está tratando a los niños y las niñas, porque efectivamente la migración para los niños no acompañados sufren tratos inhumanos, hay exigencias ilegales contra los niños y las niñas migrantes, y eso vemos cómo se muestra la cara del Estado frente a lo que implica la migración infantil, porque cuando se piensa que los niños se vienen a reunificar con su familia, y hay una ley restrictiva que impide que la gente se regularice, hay que preguntarse qué pasa con los niños. Y aquí voy terminando para que podamos conversar, decirles, por ejemplo, que ustedes saben bien que este gobierno impulsó, creo que por el momento son 15 los vuelos que comerció en un negociado que hizo con Sky, ¿no? Es que esos vuelos efectivamente puedan llevar de vuelta a su país a las personas migrantes que están siendo expulsadas. Y aquí hay otra cosa más grave. Chile es único, porque Chile tiene un montón de cosas que no ocurren en ningún otro lado. Yo siempre doy algunos ejemplos, les voy a dar dos que no tienen nada que ver con esto. Uno, por ejemplo, tiene que ver con los cafés con piernas. Eso es típico chileno. El maltrato a las mujeres, ¿no? Y la denostación a las mujeres. Dos, el congelamiento de los estudios. Díganme, ¿en qué otra parte del mundo existe que los estudios se congelen porque no tengo plata para pagar y los dejo congelados como en un freezer? Y ahora hay algo que es típico chileno, es que las expulsiones de las personas, cuyo único gran delito, lo digo bien entre comillas, ha sido entrar por paso no habilitado. Entrar por paso no habilitado para intentar sobrevivir, son sacados de su casa a cualquier hora. Aquí nos trae el recuerdo esto, 3 de la mañana, 2 de la mañana en pijamas, en que saquen nada, ni siquiera la ropa. Los llevan a un lugar cerrado, otra cosa que nos trae recuerdo en el norte han sido los estadios, les colocan un mameluco blanco entero, le ponen un chaleco reflectante con una X en la espalda y los esposan. Y así los suben a buses y después a los aviones en un acto espectacular. Digo espectacular porque hacen un espectáculo, ¿no? En donde están los principales protagonistas son las personas expulsadas en una fila gigante, ¿no? Pero están el ministro del Interior, el director de la Dirección de Extranjería y Migraciones, están estos personajes terribles, los medios de comunicación, las personas son fotografiadas y filmadas y son acompañadas por policías adentro del avión hasta que lleguen a su casa. Esa es la manera en que operan hoy día las expulsiones en Chile, que yo en ninguna parte había visto expulsiones de esas características. En esta forma que tiene este presidente para decirle al país, en un momento que ya no tiene casi ningún apoyo, salvo del fascismo, ¿no? En un momento en que está abajo, populistamente, ¿no? Dice, ve, yo ordeno mi casa desde que llegué y saco algo así como a los culpables lo que le pasa a usted, señora, señor, ve, vamos a sacar los migrantes del país. Si usted va a conversar con la gente común, muchas veces dice en realidad, mira, a mí me da no sé qué, pero son muchos, pero nos invaden, pero yo no los conozco. Y las cosas que se dicen son variopintas, ¿no? Hablan muy fuerte, meten mucha bulla, no nos dejan dormir. Es raro cómo hablan, porque obviamente la lengua creol también está racializada. Le tienen tanta bronca como a cualquiera de las lenguas que vienen del África, porque no nos olvidemos, por favor, que históricamente hubo trata transatlántica de esclavos. Y nunca se ha hecho nada, un reconocimiento mundial a la cantidad de africanos y africanas que fueron esclavizadas, violadas, asesinadas, en nombre de la ganancia, porque esa fue una empresa capitalista. Y por lo tanto hoy día es como si regresaran nuevamente estos esclavos o estas esclavas para poder maltratar. Entonces, es indispensable hoy día, yo pienso, pensar esto a nivel internacional. Yo creo, Silvia, que en esto es muy importante aclararlo, porque esto no es un problema chileno. El racismo no es un problema chileno. Las migraciones no son un problema, son digamos, un fenómeno mundial
que depende del modo en que los capitalistas mueven sus ganancias. Tiene que ver cómo mueven los hilos, ¿no? A quién necesitan, a quién no necesitan, a ver si tienen o no tienen ejército de reserva para maltratar, ¿no? Y cómo se mueven estos hilos a nivel mundial. Y por lo tanto no podemos verlo solamente apuntando únicamente a Chile. Una, porque esto ocurre en otros países y hemos visto la manera en que se ha seleccionado a la gente que han dejado entrar a Alemania. A ver, usted qué profesión tiene, demuéstramelo. Usted puede entrar, porque yo lo puedo explotar pagándole menos no sé dónde. ¿Y qué ha pasado con la cantidad de niños y niñas que andan dando vuelta por el mundo? ¿Acaso los capitales no han abierto un mercado de la venta de órganos? Un mercado del asesinato de los niños, un mercado también para la prostitución infantil y para toda esa gente terrible que disfruta, ¿no?, con el castigo a los cuerpos de niños y de niñas. En ese sentido, creo que es indispensable verlo como un problema internacional que implica la solidaridad internacional, si bien en cada país tenemos que hacer nuestra peguita para ver de qué modo podemos denunciar, actuar cuando el problema está allí, porque efectivamente uno puede hablar para lo que tiene que hacer a mediano y largo plazo, pero hay cuestiones que resolver ahora. Así como se tiene que resolver la olla común, como hay que resolver hoy día la comida en Chile. No sé si ustedes saben que aumentó la desnutrición infantil en nuestro país. Silvia, tú que estuviste en esa, eso se había terminado. Habíamos terminado, el gobierno de Allende se había terminado con la desnutrición, volvió durante la dictadura en los 80, y hoy día los niños están desnutridos de nuevo en este país, a pesar de todo el trabajo en las ollas comunes. Entonces, se cruzan distintas, yo diría, distintas dimensiones para trabajar lo que ocurre con el racismo en Chile, que se produce a nivel estatal, a nivel institucional. ¿Cuántas personas, pienso en mujeres específicas como Joan Florville, como la Rebeca Piel, como la Monique Joseph, haitianas que murieron porque no fueron atendidas por el color de piel, porque no las atendieron, ¿no? Rebeca Piel era una médica que se formó en Cuba, que trabajaba para la Cruz Roja Internacional, fue al hospital, dijo lo que tenía, se sentía pésimo, no la atendieron y murió tirada en un paradero micro. Es decir, hay racismo en las instituciones de salud, de educación, de extranjería, pero hay también un racismo cotidiano, en el bus, en el metro, en la calle, en los encuentros más cotidianos, por considerar que hay personas inferiores y otras superiores. Y en este caso, como yo estoy hablando desde Chile, muchos chilenos y chilenas se consideran superiores y superioras, más blancas, más inteligentes. Las encuestas que hemos hecho hay cosas muy divertidas y muy terribles. Más inteligentes, más blancos que otras personas de los países de América Latina, por ejemplo. Pero mirémonos las caras, por favor. ¿Qué ocurre con nuestra ancestría indígena y nuestra ancestría negra, ¿no? Porque en Chile también estuvieron y la prueba está que nuestras compañeras afrochilenas y compañeros afrochilenos no tuvieron ni un escaño reservado, ni uno, porque no se les consideró. Aquí yo le mando un abrazo a la Milén Molina, a toda su gente, ¿no? Allá en el norte, en Arica, en Iquique, en el Valle del Yuta, en el Valle de Azapa, también en la cuarta región, en Coquimbo. Nosotros tuvimos aquí negros y negras que lucharon por este país, no nos olvidemos. ¿Dónde estaban los senegaleses de esa época, no? ¿Y qué pasó con los esclavos y esclavas? Se nos olvidó qué diablo pasó con nuestros orígenes. Entonces es imprescindible ir a buscar, y termino con esto, Silvia, porque yo creo que te va a gustar, como lo dicen muchas veces también mis compañeras de México o de Brasil, también de Nicaragua. Yo creo que hay que recuperar el Avia Yala, hay que recuperar también un modo de vivir distinto, de una igualdad que realmente salga de nuestra tierra, de nuestro modo de pensar. Pero para eso también tenemos que ir a buscar que en nuestro propio pueblo mapuche haya un acercamiento con las personas migrantes, porque no necesariamente es tal. Siguen siendo, ¿no? Estas 7 nacionalidades de trabajadores que han venido a Chile mal mirados, maltratados y racializados. Ahí hay que hacer una lucha que tiene carácter político, no es una lucha cristiana, sino que de una solidaridad política, ¿no? Que efectivamente consiga en algún momento que las personas sean
tratadas por su nombre y su apellido, no que se les llame por su nacionalidad, por su nombre y su apellido, que se reconozcan sus saberes, que se reconozcan sus conocimientos y que se reconozca su historia. Muchas gracias. Esto que se cierran los micrófonos, se nos olvida abrir los micrófonos. María Emilia, muchísimas gracias por tu exposición. Creo que todos los que están aquí presentes y los que nos siguen por Facebook están masticando todo lo que nos has explicado, y sé que tienes muchas otras cosas que podrías entregarnos. Entonces, ahora vamos a hacer no sé si hay preguntas por el Facebook. Sí, hay una pregunta por aquí por el chat de Zoom. Me parece que lo escribió Scarlett, que la vamos a leer ahora inmediatamente. Dice: atacar a migrantes es para desviar la atención de procesos de abuso económico de un gobierno contra su país. Eso es lo que dice Scarlett. Y en Facebook, Alex Fuente dice: ¿hay candidatos o candidatas de izquierda o independientes de izquierda a la Asamblea Constituyente que planteen una solución tanta aberración en contra de los emigrantes? Eso en Facebook, Alex Fuentes. Muchas gracias. Voy a contestarle, Scarlett, primero. Scarlett, yo creo que usted hace no solamente una muy buena pregunta, pero sino también, como soy socióloga, veo que la respuesta está también en su pregunta. Y efectivamente es una cuestión política. Yo sé que hay un autor francés que murió en el año 85, que es Michel Foucault, y que habló de racismo de Estado, ¿no? Y cuando él hablaba de racismo de Estado, que lo decía de una manera general, no solamente contra los migrantes, sino que el racismo vinculado con la clase social, con el origen, con no sé qué, él decía que era una manera de gobernar, que el racismo permitía gobernar porque ponía en contra a la gente por abajo para que los de arriba pudieran efectivamente gobernar. ¿Qué mejor que poner a la clase trabajadora en contra de otra clase trabajadora que está en condiciones más paupérrimas todavía? Entonces, por una parte, nos hace pelear por abajo, pero por otra parte desvía la atención. Lo que hizo Piñera, con lo que está haciendo Piñera con las expulsiones, y en realidad es impresionante, cuando expulsan a las personas en esas condiciones que yo les contaba, están todos los canales de televisión, ¿no? Al mismo tiempo transmitiendo y mostrando la humillación de las personas. Es para llorar a gritos, es terrible, ¿no? Pero también le cuento que durante el año pasado, cuando la pandemia estuvo en su peak, ¿no? En un momento, todos los canales de televisión partieron a la comuna de Quilicura, que está en el norte de Santiago, ¿no? ¿Por qué? Porque se dijo que el virus estaba en un cité de haitianos. Todos los canales de televisión, de una manera pornográfica, a mi modo de ver, nosotros peleando, por supuesto, no logramos nada, partieron a filmar a las personas de un cité, que yo lo conozco muy bien, porque hicimos una investigación ahí hace muy poco, y además voy mucho a Quilicura, y resulta que ahí no solamente viven haitianos, viven chilenos, viven peruanos, es un cité donde hay un montón de gente. Pero al decir eso, quedó la grande, porque la gente empezó efectivamente a acusarlos a ellos, ¿no?, de ser los que transmitían el virus. Era un momento, además, no sé si ustedes se recuerdan, pero en Chile, en un primer momento de la pandemia, se dijo que no era necesario usar mascarilla, nunca me voy a olvidar de eso, que solamente tenían que usarlo las personas que estaban en los servicios de salud pública. Entonces, ¿quién tenía mascarilla? En primer lugar no había, porque no había plata, eran súper caras, no se podían conseguir, incluso nosotros tuvimos muchos problemas para conseguir mascarilla. ¿Cómo conseguía mascarilla una comunidad extremadamente pobre, ¿no?, en que efectivamente no se podían poner? Entonces es para decirle cómo actúa la espectacularidad, pero yo vuelvo a su pregunta, ¿no?, en que la atención estaba focalizada allí. Mientras tanto, a mí me podían estar pateando en el suelo, ¿no?, insultándome con pensiones miserables o no sé qué, pero lo que había que mirar era lo que estaban mostrando los medios de comunicación. Y en eso
efectivamente los medios de comunicación a los que siempre le echamos la culpa, yo le digo, sí, son terribles, pero ellos no actúan sin dueño. Los medios de comunicación tienen dueños. Los dueños de Chile son dueños de la tierra, son dueños del dinero y son dueños de los medios de comunicación. Por lo tanto, todas estas chicas que salen hablando estupideces cuando uno pelea contra los periodistas, pero es normal si entrar allí implica estar de acuerdo con eso y actuar en consecuencia. Por lo tanto, lo que hacen allí es efectivamente desviar la atención y es una manera política muy hábil de hacer las cosas, pero esto ha sido igual. Yo lo vi en Francia hace algunos años, era exactamente lo mismo. Se desvía la atención y recuérdense los campamentos de migrantes de Francia, ustedes tienen que haber estado al tanto de lo que ocurrió. Hicieron una sonada, las policías francesas, donde fue terrible lo que les hicieron. Fue terrible cómo los combatían en la noche, les gaseaban las carpas donde intentaban sobrevivir al frío y se metían adentro para tirarles gas lacrimógeno donde había bebés. O sea, esto ocurre en todas partes, porque dentro del empobrecimiento al que nos han, diríamos, nos han declarado una guerra para empobrecernos. Por eso yo digo, los países no son pobres, están empobrecidos. O sea, Haití era un país rico, Chile es un país rico, Bolivia también, podíamos seguir, pero nos han empobrecido porque el dinero se va a unos pocos bolsillos y con estos gobiernos que efectivamente hacen todo lo posible porque así sea. Así que muchas gracias, Scarlett. Y también me refiero ahora a la otra pregunta que había, sí, afortunadamente hay constituyentes y en eso estamos, ¿no? Quizás quisiera responderle de dos maneras. Yo pienso que las 155 personas que van a venir a sesionar aquí no muy lejos de donde yo vivo, ¿no? En el hemiciclo que está ahora arreglándose y maquillándose para que esté lo más bonito posible, para que las 155 personas sesionen, tienen que tener la vigilancia de un pueblo. Debemos vigilar lo que están haciendo. Debemos vigilar porque ahí va a haber de todo tipo de gente. Esperemos que no ganen mucho los fascistas o la derecha, pero va a haber de todo tipo de gente, pero la derecha tiene mucha plata también. Y dentro de quienes nosotros pensamos, bueno, ayer estuvimos con Constitución Alba, donde tenemos una pila de candidatos y candidatas que están en esta. Nos hemos dedicado también a conversar con ellos y hay candidatos y candidatas que sí son muy conscientes, ¿no?, de lo que ocurre con la población migrante. Y no solamente con ellos, ¿no? No solamente con la población migrante, sino con los sectores más abandonados de nuestro país. Yo creo que no podemos hacer muchas divisiones y siempre insisto, somos la misma clase trabajadora, solo que algunos llegaron de otros lados y son más maltratados que lo que maltratan a la clase trabajadora chilena. Entonces, cuando se trata, por ejemplo, de perseguir, voy a dar un ejemplo, a los comerciantes ambulantes o a la gente que vende en la calle, pienso en Estación Central, en la calle May, la gente que está en Franklin, ¿no? En las ferias no tanto, porque la gente es un poquito más protegida, hay más conciencia en los ferianos a veces de protegerse un poco más, pero cuando están en la calle, a quienes primero persiguen es a los que se ven visiblemente. Así que no nos equivoquemos y inmediatamente se les persigue y se les busca. Si no están regulares, si no tienen regularización, es decir, si no tienen papeles, los llevan inmediatamente a la PDI, los meten presos y luego los expulsan. Y ahí viene el problema de nuevo, porque expulsan parejas, por ejemplo, que han dejado sus hijos con la vecina o con una tía, y ahí es donde los niños quedan, comillas, abandonados y pueden ser objeto de llevarlos al Servicio Nacional de Menores, que se está llenando también con hijos e hijos de inmigrantes. Adolfo. Sí, gracias. Gracias por estar con nosotros, María Emilia. Me parece súper bien que nos encontremos de esta manera para tener acceso a todo tu bagaje de conocimientos. Me gustaría saber qué tipo de trabajos son los más comunes dentro de la migración y cómo reaccionan las empresas, qué tipo de empresas, si es que las hay, por lo menos hay empresas que de alguna manera protegen o son todos iguales.
Muchas gracias, Adolfo, por la pregunta. Buenísima también. Buenísima. Respondo inmediatamente porque mis neuronas me fallan y se me olvidan las cosas. Mira, sobre el trabajo es muy interesante tu pregunta. Primero, porque voy a pensar en la Cámara de la Construcción, que ahí, esos son los dueños de Chile, ahí están. Para muchas empresas, los trabajadores migrantes son necesarios, son muy necesarios. Sobre todo, y vuelvo atrás, construcción, ¿no? Agricultura e incluso también mucho sector servicios, ¿no? Y las empresas grandes que contratan muchas personas migrantes, yo diría, tienen un trato que podría considerarse mejor, se podría considerar un trato también con un salario mínimo, ¿no? Pero que evidentemente es también una tremenda ganancia porque hay mucha gente especializada que son pagadas al mínimo igual. Es decir, el trabajador migrante es un muy buen, como decirlo así, entre comillas, objeto para las grandes empresas, ¿no? Ahora, si de ahí vamos bajando a otras empresas, el trabajador migrante irregular, es decir, que no tiene papeles, ¿no? Y esto se ha visto en muchos países, es el más deseado, porque al no tener papeles no puede hacer ninguna exigencia. Y es allí cuando efectivamente una persona chilena puede pensar que le roban el trabajo cuando dejan fuera del trabajo a 3 trabajadores chilenos para tomar a una persona, ¿se entiende? A una persona que haga el trabajo de 3 y pagarle lo mismo. Entonces, en ese sentido, también el patrón, voy a decirlo así, porque también todavía en Chile existe oligarquía, a mi modo de ver. Yo no sé si estamos en el siglo XIX o XVIII en Chile. Yo creo que de repente cuando escuchamos todas las tonteras que dicen algunos personajes está como con el XVIII, ¿no? Donde todavía la idea es ser dueño fundo. En Chile funciona mucho la idea de dueño fundo. Entonces, hay mucha explotación en el trabajo y también hay posibilidad real de contrato y de trabajo para los trabajadores migrantes, que en algunos casos pueden ser trabajos serios y trabajos que los apoyen. Pero el problema va también por otro lado. Se ha considerado, y eso es una investigación que nosotros hicimos hace algunos años, algo así como que hay nichos particulares para las nacionalidades de donde provienen los trabajadores migrantes. Es decir, si en Chile, por ejemplo, tú dices, Adolfo, peruana, hay una sola palabra que resuena, nana, empleada de casa particular, como si no pudiera trabajar en ninguna otra cosa. Entonces, muchas compañeras peruanas, que efectivamente el trabajo de trabajadora de casa particular es un maravilloso trabajo, o sea, es un trabajo noble, es un trabajo sacrificado, pero se supone que las mujeres peruanas son más calladas, son más sumisas, pero además cocinan peruano. Y por lo tanto tienen un rol allí gastronómico en las casas, ¿no? Y son presentadas también como, yo entrevisté gente en distintas casas, era divertido cuando decían, mire, le voy a presentar la mano que cocinó, no la persona, la mano que cocinó no lo hice yo, lo hizo fulanita que es peruana. Por otro lado, muchas personas con profesión, para poder insertarse en el mercado laboral chileno siendo peruana, entran en el servicio doméstico, ¿no? Ese es uno de los nichos. Vamos a decir haitiano, inmediatamente es construcción. En los sectores menos considerados del mundo de la construcción, por supuesto, independientemente de que sea médico, profesor, lingüista, porque además tenemos que ver que las personas que llegan con diploma o con títulos profesionales en Chile, y lamentablemente en la propia universidad donde yo trabajo es donde se convalidan los títulos, es muy distinto convalidar un título sueco cuando usted llega como migrante de Suecia a un título haitiano. Ahora, incluso convalidando el título haitiano, hay más desconfianza, ¿sí? Voy a decirlo así, en un lingüista haitiano que en uno chileno, o en un médico haitiano que en uno chileno. Salvo que el médico haitiano, la médica haitiana, trabaje en ciertos sectores sociales donde le ha salvado la vida a un montón de gente y la gente no quiere ver a nadie más que a él o a ella. También sucede, ¿no? En el caso de los trabajadores, los hombres, por ejemplo, voy a pensar en República Dominicana,
Aquí los nichos son fundamentalmente el trabajo por cuenta propia. Aquí tenemos las peluquerías, aquí tenemos los maquillajes, aquí tenemos los teñidos de pelo, las uñas, los cuidados del cuerpo, el mundo dominicano y parte también del mundo colombiano. Pero la desconfianza más grande que tienen los chilenos para tratar mal son las personas de Colombia. Lamentablemente, porque ahí viene de nuevo todo un espectáculo del, qué sé yo, del narcotráfico, de las teleseries, de las canciones, de no sé qué, que suponen que la persona colombiana tiene que ver con los grandes carteles. Ahora, algo importante a contarles es que los delitos cometidos por personas migrantes en Chile son menos de un 1%. Menos de un 1%. Sin embargo, hay algunos problemas con Bolivia, porque ¿quién contrata, entre comillas, ¿no?, para traer como burrero las drogas, muchas veces, si no son los campesinos, que ni siquiera hablan español, y a quienes las engañan, muchas mujeres, ¿no?, que están entonces encarceladas en el norte, porque las engañan para poder entregarle algunos pesos. Entonces, hay como nichos laborales, por una parte, de lo que sería el mercado de la superexplotación, ¿no?, de los trabajadores migrantes, pero por otro lado, hay realmente posibilidad de trabajo en Chile, porque Chile sigue, comillas, ¿no?, acuérdense que está en manos de los capitalistas, sigue construyendo y sigue, comillas, creciendo. Durante la pandemia nunca hubo problema en la agricultura en Chile. ¿Cómo entiende usted esto? ¿Quién estaba trabajando todos los días en los valles? No solamente en el norte, con la explotación, vamos a pensar en la palta, el aceite, la oliva, no sé qué, a Zapa o Yuta, pero luego vámonos al Valle del Maule, ¿no? En los viñedos, o en el valle, qué sé yo, del Elqui, o el lago de Ovalle. Necesitan trabajadores que no hagan problemas, y en realidad hay una mano de obra barata, que yo creo que es la característica generalizada de la población migrante en el mundo. Mano de obra barata, reciclable, intercambiable, reemplazable, uno podría seguir, porque si alguno se enferma o se muere, vamos a irnos a un viejo barbón, ¿no? Estamos con un ejército de reserva que tiene listita a la gente, como decía Max, para poder reemplazar aquella mano de obra que ya no está. Entonces, eso crea un problema con la clase trabajadora misma, por eso que es muy raro aquí que los sindicatos hayamos podido mover mucho ahí con respecto a los trabajadores migrantes. Yo creo que son muy pocos, aparte de Mesina, aparte de Luis Mesina, porque además digo voy a votar por él mañana, es muy difícil encontrar sindicatos que estén preocupados. ¿Cómo se han preocupado los sindicatos del norte, por ejemplo, en las mineras? Cuando efectivamente hay superexplotación de trabajadores migrantes, que hay un lío, ¿no?, entre la defensa de estos trabajadores o no considerarlos trabajadores. Igual que un trabajador chileno, porque un trabajador migrante, primero no puede participar en política, no puede salir a protestar, no puede salir a alegar, pero además tiene que comer. Y no tiene redes sociales, no tiene a quien pedirle que le cuide los niños, que le ayude en la casa, no tenemos a nadie. Bueno, son cosas que vivimos, o que algunos vivieron cuando la gente partió al exilio. Entonces, efectivamente, estamos frente a un problema que tiene varias aristas que es necesario considerar. Sí, Silvia, y después yo. Mira, cuando tú empiezas diciendo que el Estado y el sistema no tienen ninguna preocupación, no les interesa el tema de los migrantes. Esto, además, lamentablemente, el sistema ha encuadrado a nuestra propia clase trabajadora, a nuestra propia, con eso, como que tuviéramos en el ADN el problema del racismo. ¿Por qué hablo esto? Porque resulta que en la época de la Unidad Popular, con todo este proyecto que teníamos de salud, tratábamos, incluso venían compañeros a presentarse, idealmente médicos bolivianos o peruanos, para trabajar en proyectos de salud en poblaciones,
y de repente nos salía gente, no, si me va a atender el boliviano, yo no me atiendo. O sea, gente que era pobladoras de tome terreno, gente vulnerable, y en algunas otras cosas eran súper luchadores para estar defendiendo derechos, pero cuando se trataba de el tema que son nuestros vecinos, además olvidar de que mucha gente del norte, donde hay hermanos bolivianos, peruanos, esa fue parte de ellos también, que guerras que los únicos que ganaron fueron Inglaterra, que nos hicieron pelear entre pueblos hermanos. Entonces, también para mí es muy preocupante, pero eso no solamente lo vi en Chile, sino que voy a contar otra situación aquí. Cuando yo he vivido por muchos años en un sector donde hay muchos extranjeros, de todo tipo de extranjeros. Pero empiezan a llegar la gente del África, de Somalia especialmente, y de repente me dice, ¿qué le parece que está llegando esta gente a quitarnos el trabajo? Además, esos olores que tienen latinos americanos. Entonces le decía, oye, por favor, cuando recién empezaron a llegar los latinos, también más de alguna vez escuché a alguien que dijo, ustedes nos vienen a quitar el trabajo. Y además los olores que tienen, o sea, se repite incluso hasta las mismas palabras. Y es preocupante que esté digamos, entre nuestra gente exista ese tipo de vocabulario, ese tipo de pensamiento, lo mismo que tratar a los migrantes no como Juanito Pérez tanto, sino que el ilegal que vive en tal parte, o el indocumentado que vive, por favor, si es el indocumentado o el ilegal, son seres humanos con nombre, apellido, y además que, tú lo decías, María Emilia, ¿quién quiere dejar su tierra para salir a tratar de buscar? O sea, si tuvieran la situación económica solucionada y el problema social solucionado en su país, no necesitan salir a ninguna otra parte. Y lo otro que se habla muy poco en todo el mundo es de que tenemos cementerios en el mar de migrantes que ni siquiera los dejaron llegar a acercarse, en Europa ni siquiera pueden acercarse y terminan ahogándose, salvo, bueno, en este caso los del Greenpeace casi siempre están salvando, o algunos otros sectores que salen a ayudar, o algunos sectores dentro de los países un poquito más radicales que de repente salen en busca de las balsas esas que vienen con gente. Pero ¿cuántos emigrantes han quedado enterrados en el mar? Son los grandes cementerios de los inmigrantes. La única vez que se habló mucho es cuando que sacó un fotógrafo que tuvo la delicadeza de dar a conocer un niño que había aparecido en la orilla muerto en la orilla del mar. Ahí sí que toda la gente exclamó, pero son miles de personas que han quedado metidos en el mar. Entonces, es importante que a nivel internacional los distintos movimientos sociales, las distintas organizaciones, también entremos a levantar las voces y entremos a presionar a los gobiernos. Aquí mismo, en el caso de Suecia, se han expulsado niños que llegaron solos, niños menores de edad, y que vienen además de países donde hay guerra, y han sido expulsados igual. Entonces, las conclusiones, los valores humanos perdidos totalmente. Ahora, cuando decía yo al comienzo que me preocupa que la gente nuestra también tenga esos conceptos,
porque que lo haga los grandes capitales, que lo haga el neoliberalismo, o sea, es parte de su proyecto, hacer desaparecer, entre menos gente tienen, entonces gente vulnerable, porque si tienen mucho dinero los cuidan mucho. Y para eso, María Emilia, entonces, tú también trabajas, tienes el trabajo junto con la Universidad de Uppsala, con Irene Molina, y seguir buscando desarrollar este tipo de conversatorio, pero llevarlo al marco ya, cómo vamos coordinando, cómo y qué hacer para parar de alguna manera esta situación, empezando por denunciar. Eso. Gracias, Silvia. Muy brevemente, porque entregaste, digamos, con mucha claridad lo que está ocurriendo, y solamente decir que nosotros seguimos en este trabajo con algo porfiado con Irene en Uppsala. Espero que lo saquemos luego, estamos terminando, entre comillas, porque entre tanta cosa todavía nos hemos demorado un poco en sacar un librito muy modesto, pero que es un libro de mujeres afrodescendientes allá y acá, que son más que nada, son etnografías sobre testimonios de lo que le pasa a las mujeres, porque no hemos hablado de eso, pero tampoco me voy a detener ahí. Pero lo que le pasa a una mujer que es negra, que es pobre, porque la han empobrecido, que es haitiana, por ejemplo, o colombiana, que es migrante, que llegó sola y que es madre, los castigos son multiplicados. A modo de ejemplo, muy brevemente, aquí existe lo que se llama las duplas psicosociales, están conformadas por un psicólogo o psicóloga y trabajador o trabajadora social, y esa dupla psicosocial toma decisiones dependiendo de los informes que le da un profesor del colegio, o que le da un policía, o que le da un vecino. Y si una mujer que no tiene redes tiene que salir en la mañana a trabajar a las 5 o 6 de la mañana para llegar a las 12 de la noche porque está como en 2 o 3 pegas juntas, ¿no? Efectivamente puede que deje su hijo en la casa de la vecina porque no tiene con quién. Pero puede haber un informe que da cuenta de abandono y al niño se lo quitan. Esos casos se han multiplicado cualquier cantidad. Las mujeres además sufren sexualización a causa de su color de piel. Son sexualizadas y racializadas. Son castigadas por la manera en que piensan, este es un trabajo que recién terminamos en los servicios de salud pública, que piensan que una mujer haitiana no sabe alimentar, no sabe amamantar, no sabe educar, le da cualquier cosa de comer. Es decir, todo el castigo a lo que es una forma cultural de entenderse con los hijos, en lugar de aprender qué es lo que hay que hacer para entender por qué la gente hace lo que hace, ¿no? Entonces, en eso que tú señalaste, yo creo que efectivamente que hay un problema grave que no es y no está en las personas migrantes. Están las llamadas sociedades de acogida, es decir, en los chilenos, en los suecos, en los chilenos que están en Suecia, porque lo que tú contaste efectivamente aquí también se ve, ¿no? Que efectivamente comenzamos a racializar después que a nosotros nos han tratado mal. Eso también se ha visto en todos lados, como somos superiores a la gente que viene de África o superiores a la gente que viene de Asia. ¿Pero qué nos creemos, no? ¿Y por qué nos creemos en ese lugar? Entonces, para terminar, solamente decirte que esto está configurado en cómo se configuró el Estado-Nación, cómo están configurados los Estados-Naciones, y para una cosa muy sencilla, los invito a que comiencen y que vean lo primero que dice la Constitución chilena del 80. Cuando ustedes leen el principio y ven que lo importante es la familia, ¿no? Y compárenla con la Constitución boliviana, y vamos a ver que estamos a años luz de entender lo que es un pueblo, ¿no? Eso. Gracias, Silvia. Adolfo. No, yo ya primero. Me voy a adelantar. Perdón, adelante, Luis. Gracias. Mira, la verdad las cosas que es interesante esto del tema del racismo, la xenofobia y la segregación que tenemos hoy día, que es algo global, ¿no? Yo te voy a mostrar algo aquí, voy a compartir con todos, y quiero que lo miren, que lo lean. Dice, el 50% de los chilenos cree que los inmigrantes tienen bajo nivel educacional. Y después podría ser la respuesta, ¿no? El nivel de escolaridad de 12,6 años superior a los niños, a los nacidos en Chile
de 10,7 años. O sea, el aspecto de educación es un tema bastante tocado aquí en Suecia también, ¿no? Si damos vuelta a la pregunta y decimos el 50% de los chilenos les cuesta leer y tener comprensión de lectura, puede ser que ese tema sea bastante realista hoy en día y también el tipo de educación que se está recibiendo, no solamente a nivel de Chile, sino que a nivel de Suecia, por ejemplo. El nivel de Suecia, hoy día, la educación, en lo que se trata de escribir y leer, yo creo que estará en un 30%. Y es un gran problema que tenemos hoy en día acá en Suecia, ¿no? La juventud, los niños, los jóvenes que van a crecer en este país, yo creo que no van a saber de literatura, no van a conocer incluso los libros, ¿no? Del conocimiento, del buen conocimiento, porque hay libros de mal conocimiento como del bueno, ¿no? Y si leemos un poquito hacia atrás la historia de lo que nos han enseñado, todo está mal escrito, todo, porque nos engañaron, nos siguen engañando. O sea, ¿de qué estamos hablando? Si esto es global, los blancos siempre los han querido hacer estereotipos, o sea, los negritos, todo eso son personas que se usan para poder trabajar y sacarle dinero. O sea, esta cuestión, el mundo completamente está mal. Los colegios, la educación, el tipo de ir a la universidad. O sea, los aborígenes, como tú hablabas delante, los pueblos originarios, tienen mucho que enseñarnos, mucho. Y tenemos mucho que aprender de ellos. Así es. Porque completamente nuestras sociedades están erróneamente, en vez de construir, estamos destruyéndonos. Y eso es más o menos lo que quería decirte con esto del tema de la educación. Sí, sí, Luis, alcancé a visualizar en el listado de insultos que llegan, que son muy interesantes, la gente que dice que los haitianos no saben esto, lo otro, decirles que podrían ir a buscar un poquito yo les aconsejo ir a mirar en la poesía haitiana, ir a mirar la literatura haitiana, esta gente que tira tanto insulto, educarse un poquito con alguien como, por ejemplo, pienso en historiadores haitianos, y que no se olviden que el primer país que se liberó de la esclavitud fue Haití, y que lucharon. Entonces, cuando veo aquí el 12% de los haitianos que llegan a Chile tienen educación formal, Adolfo, está súper equivocado usted. A mí me gusta mucho responder este tipo de cosas porque creo que lo que está detrás es quizás un desconocimiento, también mucho odio, ¿no? A quien dice Martín, esta página la debe administrar un negro. Sí, sí. ¿Qué quiere decir usted con eso? ¿Qué pretende decir con eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Fíjense que en Chile, por ejemplo, cuando no estamos en pandemia, tratar de entender, ¿no?, lo que usted plantea, mucha gente va de vacaciones a los países que tanto odian, ¿no? Se van a los spa o qué sé yo, a estos lugares tan elegantes de República Dominicana, de Colombia. Y además en Chile se baila mucho reggaetón, les encanta el reggaetón, ¿sabe usted de dónde viene? O el perreo, que les gusta tanto también a muchos jóvenes, ¿no? En distintos sectores sociales. Entonces, efectivamente, Haití, y tienen razón, Haití lo empobrecieron, es un país que lo empobrecieron muchísimo, porque castigaron mucho, las personas ricas de Haití se dedicaron a castigar a las personas haitianas, ¿no? Entonces, quizás, y a mí por lo menos siempre me ha interesado mucho, yo entrevisto muchos chilenos, chilenas, también gente de otros países, que gente que expresa su racismo y que lo expresa abiertamente, y me interesa cada día más conversar más con ellos. Es al revés, ¿no? Yo voy como estudiante y se enojan y me dicen, profe, pero no soporto. Le digo, no, converse con la gente. Converse con la gente, porque conversando un poquito, a veces se logra romper algo que está instalado allí y que tiene que ver con el odio, ¿no? Tiene que ver con el odio que nos han inculcado, que es tan innecesario, en realidad, ¿no? Tan innecesario porque fíjense ustedes que tanto que odiaron a las personas peruanas cuando llegaron en el 90 y a principios del siglo XXI, ¿no?
Pero resulta que a la gente le encanta ir a los restaurantes peruanos y diciendo que la gastronomía peruana es la mejor gastronomía del mundo. O también les encanta ir, qué sé yo, y bailar salsa, ¿no? ¿Quiénes son quienes mejor enseñan y por qué se pelea la gente muchas veces, los profesores y profesoras de salsa o de los bailes, qué sé yo, caribeños, cuando ojalá sea un mulato, una mulata? Y para también estas personas que dicen todas estas cosas tan duras, ¿no? Contarles que en las despedidas de soltera, eso fue una investigación que hicimos hace algunos años nosotros, a quienes más se contrata, ¿no? A quienes más se busca es fundamentalmente a las personas mulatas o a los negros y las negras para poder animar sus fiestas, en donde participa desde la mamá hasta la abuelita. Eso yo he estado presente. Entonces, esos odios se terminan de repente cuando uno mira un poquito más la realidad de manera menos egoísta. Yo los invito a toda esta gente que dice estas cosas a viajar, y cuando puedan viajen, junten una platita y viajen, vayan por el mundo, conozcan otros países, discutan con otra gente, en lugar de lanzar este odio, porque lo preocupante es cómo se educan a los hijos, cómo educan a sus niños, qué es lo que le dicen a sus niñas y a sus niños de, como la canción de Rubén Blades cuando dice no juegues con niños de color extraño, ¿no? Para poder tratar mal al niño pobre, o al niño indígena, o al niño negro o negra porque viene de otro país. Entonces, en ese sentido, creo que hay un trabajo muy bonito que hacer sin discutir y sin pelearse, sino invitando, ¿no? A conocer, a impregnarse de otras culturas, de otras historias, a conocer, porque no somos los únicos del mundo, los chilenos y las chilenas, estamos en un país chiquitito, nos conocen tan poco y nos conocen tan mal en otros lados, no conocen nuestra riqueza, no conocen nuestras distintas lenguas, de Rapa Nui se sabe tan poco, no se conoce de nuestros bailes, conocimientos, cocina, todo aquello que nos hace ser también un país con características propias. Eso para la gente que está escribiendo esas cosas, y los invito, Sí, cuando quieran, pueden venir a mis clases. lo que te iba a decir, solamente agregar algo cortito. La página que te mostré es de Chile. Sí, Y la verdad las cosas que, pucha que duele porque uno como emigrante acá en Suecia, o ex político, como uno le llama, exiliado político, le toca, pero, o sea, te toca todo el espíritu, toca todo lo que uno siente como inmigración, que ha vivido todos los años acá afuera, y que tu propio país traten a otra persona que también está buscando la vida, que quiere trabajar y hacer todo lo que los derechos humanos indican, ¿no? Y salen justamente este tipo de cosas. O sea, pero ¿qué pasa con Chile? ¿Cuál es la educación que hemos recibido? O sea, ¿por qué no entendemos que realmente en este mundo no debe existir fronteras? pero es que tú lo dijiste, la educación que nos ¿Mm? dieron es de una historiografía de los dominantes, pues, estimado. O sea, nunca nos enseñaron que aquí hubo personas de Senegal que lucharon por la independencia en primera fila y los asesinaron. Después, más encima, cuando se rebelaron, los colgaron en Concepción. Ahí está la Laguna de los Negros, la famosa historia de los lagunas de los negros en Concepción. O sea, se han hecho cosas muy terribles, han hecho cosas muy terribles con nosotros, por eso que es tan interesante tampoco cerrar los ojos, hablar entre nosotros. A mí me gusta mucho ir a estas cosas donde hay gente que me hace preguntas extrañísimas, yo siempre le respondo y le digo, mire, vaya, yo lo invito a la poesía haitiana que tienen hoy día un encuentro no sé dónde, hay pintura, bueno, y en Colombia el arte colombiano, por favor, a Bolivia no solamente hay que ir a mirar la Puerta del Sol, hay que ir a buscar en esa constitución maravillosa cómo los pueblos son colocados en un lugar importante, como el hecho de que yo venga de ese pueblo, es un orgullo, ¿no? Aquí tener un apellido mapuche es una condena, ha sido una condena durante años, puro castigo para la gente, burla, bullying, maltrato, eso lo conversamos siempre hasta el día de hoy y no crean que eso ha cambiado. Sin embargo, vamos a ver quién ganó el último premio de literatura. ¿Quién es David Añiñir? Vamos a ver su poesía, vamos a ver que hoy día hay filosofía mapuche. ¿Qué es lo que ocurre con Rapa Nui? ¿Cómo nos mataron y cómo desarmaron pueblos completos que los llevaron a Europa en los zoológicos humanos? Y venían de este país. Entonces,
me parece que hay que darle vuelta a esto y es interesante entrar por el lado del racismo, ¿no? Porque puede ser muy espontáneo y la gente no necesariamente se da cuenta de lo que está diciendo y escribiendo. Eso, gracias Luis. Adolfo parece que Sí. estaba esperando. Sí, gracias. No, voy a empezar diciendo de que hay una serie que se va a estar, me parece que en Netflix, que se llama Exterminate All the Brutes, Así es. y que No, me parece HBO. que es un haitiano. HBO. HBO, ya. Me parece que es haitiano el director de la película. Me parece, no estoy seguro, pero creo que sí. Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Crees tú que cuando se habla de racismo, hay un solo tipo de racismo o se puede hablar de diferentes tipos de racismo? Hasta el momento hemos escuchado las consecuencias del racismo y que yo me gustaría nombrar una de ellas que también es consecuencia de todo esto, y es que ¿cómo se llama? El hecho de que cuando ¿cómo se llama? A la mamá se le quitan los hijos y se los venden a gente de Europa para que los críen en ellos. Ese negocio puede ser muy oscuro también y es un tipo de racismo también. Sí. Pero cuando se habla de racismo, ¿hay diferentes tipos de racismo o es uno solo? ¿Cómo lo consideran ustedes? Muchas gracias, Adolfo. Aprovecho de saludar a Marta. ¿Cómo está Marta? Gusto saludarla. Un abrazo. Sí, vuelvo un poco a la pregunta que tú haces, que es muy interesante, a lo que señalaba Foucault, cuando hablaba del racismo como algo mucho mayor, como una suerte de posibilidad de gobernar, ¿no? Y por supuesto de ganar dinero también, porque el ejemplo que tú das, ¿no? Y pienso voy a pensar en el pueblo mapuche específicamente, sobre ese ejemplo que tú diste, porque la cantidad de niños que les fueron, comillas, arrebatados, niños que se consideraron muertos para venderlos, o mujeres muy jóvenes, ¿no? Hablo del pueblo mapuche específicamente porque hay varios casos, hay muchos, ¿no? Conozco varios por lo demás, que se les dijo que no podían criarlos porque eran pobres y no sé qué. Ese secuestro de hijos, esa barbaridad, ¿no? Creada ahí, podría hacer parte también del racismo si pensamos quién es la persona que es sujeta o que está sujeta a esa crueldad, ¿no? A esa crueldad del negocio, ¿no? En el sentido amplio Foucaultiano, en ese sentido lo digo. Ahora, en el sentido del racismo entendido como tal, como un sistema de poder que considera que hay personas inferiores y superiores, también el ejemplo que tú das entra allí, porque se considera que esa persona es inferior y por lo tanto no va a tener las herramientas para educar un hijo, ¿no? Pero si le picamos más fuerte allí, el racismo sobre todo se extendió de una manera muy brutal después de la Segunda Guerra, durante la Segunda Guerra, ¿no? Cuando efectivamente hubo personas consideradas no humanas. Y por eso que se hizo una fábrica de muerte con sus cuerpos, ¿no? No solamente judíos, sino también gitanos, comunistas, trotskistas, personas que tenían defectos en el cuerpo, gente que estaba ciega, o sea, todos aquellos que no entraban en lo que el Führer llamaba la raza pura y originaria, es decir, que nadie más era así salvo, ¿no? Quienes podían demostrar que eran puros, ¿no? Y por lo tanto eran mejores que los demás, fueron aplastados y se hizo una máquina de guerra. Yo creo que hay que ver que no sé, el holocausto, que no solo, por eso siempre digo, no solamente son 6 millones de judíos, son muchos más, ¿no? Gente que estaba digamos, opuesto políticamente, qué sé yo, se consideraron no humanos y por lo tanto cuando alguien no es humano, se puede hacer con él lo que uno quiera.
Se le puede sacar la piel para hacer lámparas, sacar el pelo para hacer cojines, se le puede hacer injertos a los niños, que fue lo que hicieron, ¿no? Injertos a los niños para ver si podían inventar un niño distinto. Es decir, los horrores de la Segunda Guerra, sin embargo, no se acabaron allí. Se propagó, lo que también hay un autor muy interesante que habla de la educación después de Auschwitz, ¿no? Y cuando se habla de Auschwitz, cuando dicen que la razón se volvió loca, que todo esto que la modernidad traía consigo como un regalo para la felicidad, porque ahora no iba a ser el oscurantismo de la Edad Media, que íbamos a ser mucho mejores, la razón se volvió tan loca que convirtió en definitiva a una posibilidad de hacer una fábrica con lo humano. Entonces, el racismo lamentablemente no se acabó cuando se dijo con la UNESCO en los años 50, 51 que ya no íbamos a hablar más de raza. Porque el apartheid en África continuó, ¿no? Y el odio contra los negros en Estados Unidos igual. Y la muerte de George Floyd está multiplicada, ¿no? Es decir, lamentablemente hay algo más allá de lo que nos permite solamente una investigación o un trabajo de terreno que tiene que ver con el pensamiento, con la manera de armar el mundo. Y lamentablemente el mundo fue armado por el occidente, no por nosotros. Incluso el nombre de América Latina nos lo dieron, no es un nombre que nosotros nos pusimos, ¿no? Occidente decidió desde el mundo blanco, desde el mundo masculino y considerado superior, ordenar al mundo para abajo. Al punto que decidieron que habían blancos, negros y amarillos, ¿se acuerdan que hablaban así? Y en América Latina habían castas, ¿no? Y las castas tenían una serie de divisiones, entonces sí, dentro de ese contexto ahora que tiene que ver con el color de piel y que tiene que ver fundamentalmente con esta idea de superior e inferior hoy día, con las migraciones contemporáneas, yo soy bien cuidadosa porque eso es lo que me he dedicado a estudiar, si bien ahora me metí a la historia para ir a buscar en la historia lo que nunca jamás me enseñaron en la escuela, para decirme quién era yo, y si había tenido o no una abuela que podía venir de, no sé, del pueblo de Aguita, por ejemplo, que mi familia es del norte chico. Bueno, no, porque eso uno lo aprendió, lamentablemente lo aprendí fuera de Chile, no lo aprendí en Chile. Lo aprendí en escuelas especializadas que hay en Francia, ustedes en Suecia, hay un montón de lados donde se enseña, ¿no? Lo que es Centroamérica, por ejemplo. Entonces, en ese contexto donde yo me metí en las migraciones contemporáneas, sí, hay racismo en plural, hay distintas formas de racismo. Hay distintas formas de racismo y aquí sí yo trabajo mucho con la Claudia Zapata respecto a lo que ocurre en el pueblo mapuche y me he dedicado a leer la poesía mapuche, a trabajar lo que nuestros colegas allí han enseñado y hoy día están afortunadamente difundiendo de una cantidad de cosas que lamentablemente nunca conocía antes y que tiene que ver con el racismo contra el Gualmapu, por ejemplo, que es un racismo muy particular, pero ha habido racismo contra Rapa Nui, se ha habido muchos problemas con Rapa Nui también, a que le llaman Isla Pascua, no, es Rapa Nui. ¿Cómo lo hacemos para que comencemos a nombrar las cosas como corresponde, no? Entonces, efectivamente nos metieron en la cabeza una forma de ver el mundo y es muy difícil sacárselo de encima. Entonces, cuando uno comienza a trajinar y mira lo que ocurre con los migrantes hoy día, como que empieza a tirar el hilo de la historia para mirar para atrás. Y como dice por ahí un gran autor que es Walter Benjamin, peinar, dice, la historia contrapelo, ¿no? Porque si uno la peina en el lado del pelaje, ve todo parejito, pero cuando la peina contrapelo, ve todo lo que se oculta. En eso que nos enseñaron aparece de todo, ¿no? Aparece lo que está fondeado, las garrapatas, los pedacitos de cosas, todo aquello que no estaba, aparece en su horror, en su horror. Yo solamente siempre les digo a los racistas, ¿no? Que vayan a ver qué fueron los zoológicos humanos y cómo los llevaron para afuera, a Europa. Cómo hacían que la gente hiciera como si estuviera haciendo cosas en su ruca, ¿no? Para que viniera la gente a mirarlos, ¿no? Y a gozar de esta gente rara que llevaban. Se los robaron, los secuestraron en Uruguay. En Uruguay no dejaron a nadie, porque además los encontraban como bonitos, ¿no?
Lo sacaron de Argentina, lo sacaron de Chile, sacaron a los mapuches de Chile, los llevaron para zoológicos humanos. Entonces, el racismo tiene varias formas, y aquí nosotros lo que hemos trabajado en estas formas, tiene formas y dimensiones, ¿no? Y en esas formas y dimensiones uno puede atraparlo en lo que es, por ejemplo, el racismo institucional. Y lo curioso es que el racismo institucional no tiene actores, no tiene personas, lo que tiene son leyes. Tiene leyes, tiene reglamentos, tiene minutas. Entonces, al obedecer esa regla, la gente piensa que es normal que haya gente que tenga menos derechos que otros. Por ejemplo, ¿no? Al hacer una ley restrictiva como la actual, el racismo institucional se da vuelta sobre sí mismo. ¿Y sabes, Adolfo, de dónde nosotros trabajamos eso? El racismo institucional es un concepto que acuñó Stockel y Carmichael durante las luchas del Black Power en el año 68, en las luchas negras en Estados Unidos. Y ellos dijeron, este es un racismo sutil, no tiene actores, sino que se dan las leyes, en las reglas. O sea, es normal tratar mal a un negro en Estados Unidos, pues. Aparece como normal, como que es obvio. Y luego, lo que si uno le sigue la pista a ese racismo institucional, lo ve en la realidad, en lo que nosotros llamamos el racismo cotidiano. Y ahí son insultos, asesinatos, apuñalamientos, formas de humillar, qué sé yo, miradas, risas, burlas, todo aquello que le hace daño a una persona. Y yo creo que eso uno solamente lo puede entender un poquito cuando se recuerda si a uno le hicieron algo así, cuando a uno le han hecho algo así. ¿Ah? Cuando, no sé, cuando a mi hija le dijeron que era, qué sé yo, nana, y ella lo agarró al revés, habló con las compañeras de que están organizadas, las empleadas de casa particular, y le sacó provecho al revés, ¿no? Porque era un insulto decirle nana por su rasgo y su color de piel. A propósito, la hija de María Emilia es la Anita Tijoux, esta artista conocida, No, quien no la conoce. Pero no cuente eso, es para decirles que efectivamente, es para decirles que efectivamente... No, pero cómo la trataron, o sea, su arte no fue respetado, sino que el racismo así floreció. Entonces, yo creo, Adolfo, que ahí, y en eso les invito a ver los trabajos de la Irene Molina, que dirige ese centro, que es uno de los únicos en el mundo y está en Suecia, está en Uppsala. Y yo los invito porque para mí es un orgullo saber que ese centro lo dirige una compañera que es geógrafa, que es tremenda mujer también, súper comprometida, y que es una colega nuestra, y que está allá, y que ha estado luchando porque no le ha sido fácil mantener ese lugar tampoco. Le hemos tenido anteriormente. María Emilia... Scarlett creo que tiene una pregunta. A Scarlett tiene... Ya, después de Scarlett, demos una ronda rápida tenemos que ya empezar a redondear por el tiempo, porque María Emilia tiene otros compromisos y... Bueno, yo te voy a decir al tiro entonces, una frase que me vino directo porque la he estado pensando, masticando tanto tiempo, que lo he visto en muchas ocasiones cuando en protestas de gente luchadora que son compañeros míos, lo que sea, compañeros en Chile, amigos, compañeros de lucha, porque no somos de partido, yo no soy de partido. Y lo que he visto es que lo que muchos hacen es, para sentirse importante, hay que pisar a alguien. Y eso es algo que ha sido indoctrinado en nosotros, como tú dices, de siglos atrás. No necesitamos hacer eso. Eso ha sido una herramienta que han utilizado todos los gobiernos para hacer que nosotros nos desunamos, porque en algún momento, de todas maneras, para decir que estamos haciendo lo correcto, igual tenemos que pasar a llevar a una cantidad de gente que está en las mismas situaciones que nosotros. Entonces, eso es una cosa que tenemos que eliminar de nuestro ADN, porque está metido, está arraigado y nos desune. Lo otro que he visto es la situación de las mujeres, cuando las cosas, tarjetas del Día de la Madre o cuestiones así, por ejemplo. Gracias, madre, eres lo mejor porque te has dedicado a dejarte de pensar en ti misma y te has sacrificado para cumplir todos mis deseos.
¡oh, qué buena madre! O sea, tengo que dejar de ser mujer, persona y todo lo demás porque tengo que ser una buena madre. ¿Y quién no quiere ser una buena madre? O sea, se mete única en cosas. Entonces, son muchas las cosas que tenemos que ir aprendiendo en realidad entre nosotros. Muchas gracias, yo te voy a decir, muchas gracias por esa situación. Ahora, la situación de los inmigrantes que yo estaba mirando, ellos son una herramienta, hemos sido, nosotros, yo soy inmigrante acá, hemos sido una herramienta para poder hacer como que te dicen los carteles, para poder tú degradar un trabajo y ganarte esa posibilidad de maltratar, abusar de tu clase trabajadora, tienes que tener el producto, porque nosotros ya no somos personas, somos productos de ellos, tienes que tener el producto que se compare, y ese vendría siendo, por eso que hacen entrar inmigrantes. ¿Para qué? Para que después nosotros, o la gente que trabaja en su lugar, están obligados a tener que aceptar que los pisen, que los maltraten y que los abusen económicamente. Espero que podamos seguir aprendiendo de cada uno y muchas gracias por toda tu información y comprueba muchas ideas locas que yo pensaba que tenía, pero no, en realidad es nuestra situación. Tenemos que sacarnos esa cuestión. No necesitamos pisar a nadie para sentirnos inteligentes, importantes, buenos o lo que sea. Nosotros tenemos que ser y compartir y ser humildes entre nosotros, porque estamos en la misma. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Scarlett. Solamente agregar que justamente el racismo hay que empezar a combatirlo en un ejercicio individual nuestro, ¿no? Hacia adentro. Tenemos que mirarnos y tenemos que trabajar hacia adentro lo que somos. Por ejemplo, hemos estado por ahí, la otra vez se publicó un librito, se los muestro, que es del Colo Colo, ¿no? Que se llama así, se llama Aunque nos digan, ¿no? Del Colo Colo, ¿no? En donde una de las cosas que se planteó acá es sacar el racismo que está en los cantos en los estadios, por ejemplo, ¿no? Y en eso tomo lo que dice Scarlett, porque hay muchas cosas con las que hay que luchar. Por ejemplo, insulto contra las carabineras, pero que tienen también un lenguaje machista y racista. O sea, podemos pelearnos a muerte, pero esos insultos son gratuitos, no son necesarios plantearlos, porque nos sale inmediatamente, ¿no? Cómo insultamos a la persona porque lo escuchamos, pero irrepetible, una y otra vez, hasta que lo repetimos sin darnos cuenta. Y esos ejercicios es posible llevarlos a cabo en los talleres, en los trabajos colectivos y sobre todo en pensarnos como una sola clase trabajadora, que no siempre lo pasa tan bien, ¿no? Eso, muchas gracias, Scarlett. Bueno, creo que vamos dándole término al conversatorio. No sé, Martita, si tú quieres agregar algo, porque no te, o la compañera Emma, porque no la hemos visto, si quieren. Marta. El micrófono. Ya, bueno, llegué un poquito atrasada a la conversa, pero cuando ya me integré, lo que escuché, la expresión, es verdad, es algo que nos ha estado preocupando hace mucho tiempo, desde siempre, por el hecho que nosotros, hecho que vivimos en este país, lo hemos vivido en carne propia, se ve a diario el racismo, y como se ha escuchado, muchas veces se olvida después, ya cuando uno tiene quizás una posición, se olvida de los orígenes, que eso es lo más terrible, olvidarse de sus propios orígenes. Por suerte hemos tenido la suerte, digamos, de seguir esto y nosotros tratar de inculcar también a nuestros hijos, porque son nacidos acá, el hecho de que de dónde se pueden sentir y de dónde ellos tienen que sentirse, que no ha sido fácil también. Los hijos de uno también han vivido el racismo y a veces se ve, fíjate, doble, no sé si llamarlo racismo, rechazo, porque nos enfrentamos al problema que aquí ellos, los niños, no se sienten suecos porque no son suecos. Y resulta que cuando hemos llegado a Chile con los hijos, allá les dicen gringo y no son chilenos.
Y él dice, pero yo no soy gringo, yo no soy sueco, yo soy chileno, tú no eres chileno. Entonces, para ellos también fue fuerte criarse acá, y, pero me alegro yo, por lo menos tengo unos hijos muy bonitos, muy lindos. Mi hijo, cuando ya creció, me dijo, mamá, él no estaba interesado en los partidos políticos, estaba interesado en la lucha, digamos, de los más desposeídos en esta sociedad. Me dijo, mamá, eso es lo que yo veo, eso es lo que yo observo, y ahí tiene que estar mi lucha. Y yo me alegré de que él hubiera tomado ese camino. Entonces, siento que independientemente donde estemos, tenemos que hacer las luchas que, que estamos viendo, digamos, dónde nos podemos desarrollar, porque a veces es difícil desarrollarse en un ambiente que no lo estamos viviendo. A nosotros nos da rabia, por supuesto, lo que pasa en Chile y cómo se trata, y que no se aprendió nada. Pero también hay que hacer, cuando uno dice, ¿por qué la gente ha cambiado tanto? ¿Qué pasó en Chile? Y no nos olvidemos la dictadura, lo que nos dejó, el camino que regó. Entonces, eso lo que hay hoy día es un camino, digamos, hecho por la dictadura. Pero agradecida me siento de haberte podido escuchar. Gracias por despertar más nuestros sentimientos, nuestro pensamiento. Así que agradecida de haberte podido escuchar, y que no será la última vez que lo podamos hacer, y que tengamos más gente para estas conversaciones que nos hacen tan bien, nos hacen bien para el alma y para el conocimiento. Gracias. Gracias, Marta. Muchas Gracias. gracias, Marta. Solamente decirle que algo que yo iba a decir al final lo dijo usted. Usted dijo algo que tiene un nombre muy bonito, que es el internacionalismo proletario, ¿no? No importa, por ahí decía el Che, ¿no? Donde te sorprenda la muerte, bienvenida sea, ¿no? Sí. Y en el lugar donde estemos vamos a encontrar un lugar para luchar por gente que está siendo aplastada, incluso por nosotros mismos. Y lo segundo es que efectivamente cuando ya se está en otro país, se regresa al lugar de donde uno es, las cosas no son nunca iguales. Sobre todo si se viene de Europa, porque se supone, y eso lo hemos sabido, lo hemos visto en mucha gente, que la gente que está allá está muy bien, ¿no? Y cuando llega acá no es reconocida como un igual. Eso es muy común, lamentablemente, y ha hecho que mucha gente que se vino después se devolviera de nuevo, ¿no? O que haya pasado gente sufriendo mucho acá también por el no reconocimiento o el desconocimiento o algo así como la exigencia, ¿no? De que la gente que llegó a lo mejor podía traer más dinero o podía tener más cosas, y en realidad todos sabemos cómo se ha vivido afuera y lo difícil que ha sido salir adelante, ¿no? Cuando no somos de allá realmente. Independientemente que nuestros hijos se vayan y afortunadamente integrando, porque eso es lo más importante, qué maravilloso que puedan seguir en las luchas de los pueblos de esos lugares. Eso es lo más importante, yo creo. Muchas gracias, Marta. Gracias. Bueno, yo creo que todos han quedado conformes con el encuentro que hemos tenido hoy en día con María Emilia, que además de que no le gusta que le pongan una cantidad de títulos, pero yo la verdad que he sentido, hemos estado en realidad en una escuela popular. Hemos tenido intercambios con María Emilia de igual a igual, y además, como siempre dice María Emilia, en estos encuentros uno entrega, pero también aprende de cada uno. Y eso es educación popular. Entonces, María Emilia, muchísimas gracias por todo lo que nos entregaste y que lo vamos a seguir masticando. Y como decía alguna compañera, esta no es la primera ni la última vez que nos encontramos, porque este tema es un tema que tenemos que, si ahora tenemos un grupo de gente, tenemos que llegar a más gente, porque es un tema que está tanto allá como acá o en cualquier lado. Y es un tema que no podemos dar vuelta a la espalda como se lo da el sistema,
sino que tenemos que enfrentar esta situación. Así que, para despedirnos, decir, arriba las y los que luchan. Arriba las y los que luchan, y decirles que Arriba. esperamos ahora que nuestros candidatos, candidatas que están cercanos les vaya bien, que les vaya bien a nuestras peñis y que le vaya bien también a nuestras compañeras afro-chilenas allá en el norte, es lo único que esperamos. Así que hay esperanza, es siempre con cuidado, pero por lo menos hay gente que está en esta también. Así que muchas gracias a ustedes, un abrazo grande, 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 y con muchas ganas de ir y verlos y abrazarlos personalmente, obviamente, así, fuerte. Cuídense mucho. Aquí tienes muchas casas para ser muy bien recibida. Sí. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Chao. Hasta luego, gracias. Bueno, a todos ustedes que participaron también, compañeras y compañeros, agradecerles el espacio que nos han acompañado, y a quienes nos acompañaron desde el Facebook también, agradecer de que estamos compartiendo estos momentos de educarnos, porque esto es lo que estamos tratando nosotros, de reeducarnos. Exacto. Así que abrazos. Solamente agregar chiledespertosuecia.org para los amigos que quieren compartir información en sueco. Nuestra página está en constante desarrollo, venimos haciendo bastantes trabajos, así que no va a ser primera vez que estemos haciendo este tipo de eventos, sino que vamos a continuar, y también lo vamos a continuar en sueco, porque aquí, como en Chile, están sucediendo muchas cosas a lo que es el atropello a la sociedad y a los derechos de las personas. Eso, más que nada. Abrazos a la distancia y nos Abrazos. vemos pronto. Nos vemos, chao. ¡La lucha continúa! Ya.